Buen día para todas y todos. A continuación, presento mi proyecto de investigación titulado El desarrollo psicomotor como herramienta pedagógica en la educación inclusiva en la primera infancia, con el fin de obtener mi título de Magíster en Educación en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Quien les habla, Juliana Elizabeth Nieto Chicuazuque. El proyecto de investigación se crea para analizar el desarrollo psicomotor como herramienta pedagógica en la educación inclusiva en la primera infancia en un jardín infantil de la localidad de Suba. En este orden de ideas, la psicomotricidad en el contexto inclusivo se desarrolla a partir de las capacidades sensoriales, motoras, emocionales y motrices, las cuales permiten a los individuos mantener mejores relaciones sociales. Por medio de este proyecto de investigación, se promueve el fortalecimiento de destrezas en los primeros años de vida y de escolaridad. Se debe tener muy presente que el proceso de formación en la primera infancia es demasiado importante, ya que durante esta etapa el ser humano se compenetra más con facilidad en todos los procesos de aprendizaje, donde se exalta el ambiente familiar, social y educativo por medio de la música, el juego, las lúdicas, generando espacios de exploración y aprendizaje significativos, aportando así a su propio desarrollo psicomotor. El propósito de este proyecto es beneficiar la educación inclusiva aplicando diferentes actividades o experiencias pedagógicas a las niñas y los niños, obteniendo un acercamiento con las familias y el apoyo del equipo interdisciplinario si así se requiere. Se ejecutaron actividades de acuerdo a las particularidades, gustos y necesidades de la población, teniendo en cuenta el grupo etario, descubriendo junto con ellos las dificultades, habilidades y destrezas que se van presentando durante su desarrollo. En el enfoque inclusivo, en la educación inicial, es de valiosa importancia, ya que este conlleva a aminorar y superar todo tipo de exclusión, ejecutándolo a través de desarrollo psicomotor de la primera infancia. Y este surge como un elemento donde se propician mejores interacciones entre las niñas, los niños y sus familias por medio de las planeaciones pedagógicas y experiencias enriquecedoras a través de su propio cuerpo, teniendo un único propósito y es el de implementar la educación inclusiva desde la primera infancia a partir del acompañamiento y reconocimiento de motivaciones, sensaciones y placeres, creando ambientes y momentos propicios y enriquecidos, aprobando otras formas de ser, diferentes comportamientos, formas de pensar y conductas diferentes, preparándolos para la participación del ser en la sociedad. Esto según Villar, 2017. Con la intención de dar resultados al objetivo propuesto en el proyecto de investigación, el cual fue analizar el impacto del desarrollo psicomotor como herramienta pedagógica en la educación inclusiva de la primera infancia, se toma como población y muestra a 10 niñas y niños del nivel de caminadores en edades comprendidas de 1 a 2 años, sin discapacidades físicas ni cognitivas aparentemente, matriculados en el Jardín Infantil Aures de la Secretaría Distrital de Integración Social en la localidad de Suba de la ciudad de Bogotá, cumpliendo de esta manera las características propias de nuestra investigación. El problema de investigación surge a partir del contexto influyente de las condiciones de vida de 10 niñas y niños del jardín infantil, puesto que las madres, padres y cuidadores pasan la mayor parte de su tiempo trabajando o en otras actividades y no los acompañan en sus procesos de desarrollo. Desconocen el valor de la educación inclusiva en la primera infancia y no orientan sus aprendizajes, provocando necesidades de toda índole, partiendo del poco tiempo, atención y desinformación con sus hijas e hijos y a sus labores escolares. El desarrollo psicomotor en las niñas y los niños es demasiado importante para adquirir distintas habilidades durante toda su infancia, como el dominio de movimiento corporal, memoria, creatividad, atención y concentración. Esto también posibilita excelentes relaciones sociales y el saber afrontar sus emociones y sentimientos de forma asertiva. De no ser así, conlleva posiblemente afectar el aprendizaje integral, provocando problemas de lenguaje, de pensamiento, de lectura y escritura, posteriores a la etapa del preescolar. Al mismo tiempo afectando los procesos de interacción social y afectivos en otros entornos donde se pueden desenvolver más adelante.
En relación con lo mencionado, se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo influye el desarrollo psicomotor como herramienta pedagógica en la educación inclusiva durante la primera infancia? Con el fin de dar respuesta a la pregunta problema, se abordó como objetivo general analizar el impacto del desarrollo psicomotor como herramienta pedagógica en la educación inclusiva de la primera infancia. Como objetivos específicos tenemos: primero, identificar las estrategias pedagógicas que promueven el desarrollo psicomotor en contextos de educación inclusiva. Segundo, implementar actividades psicomotoras que faciliten la integración y aprendizaje en la primera infancia. Tercero y último, evaluar el conjunto de actividades psicomotoras que faciliten la integración y aprendizaje en la primera infancia. Para profundizar e interpretar de manera adecuada el proyecto, se abordarán 4 categorías importantes propias de la investigación: desarrollo psicomotor, herramientas pedagógicas, educación inclusiva y primera infancia. El desarrollo psicomotor es la obtención de habilidades físicas, cognitivas y sociales de una persona. Se observa en la niña o el niño de manera constante en la primera infancia. Las investigaciones de Piaget trascienden en los estudios de desarrollo psicomotor a partir del momento en que sobresalen las acciones motrices en el proceso de adquirir conocimiento. Su teoría afirma que el aspecto psicomotor es importante para la inteligencia, donde ésta se construye a partir de la actividad motriz de la niña y el niño en los primeros años de vida. Los 2 primeros estadios son los que se aplican en este proyecto de investigación, ya que las niñas y los niños en los que se centra están en las edades de 1 a 2 años. Periodo sensomotor o sensormotriz. Este estadio inicia en los 0 a los 2 años de edad de las niñas y los niños. En este periodo utilizan ampliamente los sentidos, afianzando los reflejos, combinando las habilidades sensoriales, visión y audición, físicas y motoras. Inician un proceso de exploración y permanencia con los objetos que se pueden tocar. Inician y disfrutan también los juegos simbólicos. El periodo preoperatorio o preoperacional va de los 2 a los 7 años de edad. Este estadio inicia cuando la niña o el niño aprende a hablar, principalmente por medio del juego simbólico. En este periodo, el niño o la niña están en una etapa egocentrista, donde todo lo que los rodea es solo de ellos. Por otro lado, Vygotsky, conocido por su teoría sociocultural del aprendizaje, enfatiza la importancia del contexto social y cultural en el desarrollo de las niñas y los niños. En relación al desarrollo psicomotor, Vygotsky sostiene que las habilidades motoras se desarrollan a través de la interacción social y el aprendizaje mediado. Brunner y Ross, 1976. El juego, por ejemplo, es fundamental para el desarrollo psicomotor, ya que les permite explorar su entorno y aprender a través de la acción. La zona de desarrollo próximo y el andamiaje son las habilidades que tiene el niño y la niña, su potencial y lo que logra aprender con el acompañamiento de un adulto o un par más avanzado, solucionando tareas, problemas sin ayuda de otra persona. Brunner, 1888. Este tema se aborda en este proyecto, ya que para un buen desarrollo psicomotor, los niños y las niñas requieren primero que todo de su familia y luego del entorno social y pedagógico que los rodea, brindándoles seguridad y control para su desarrollo. Las herramientas pedagógicas son todos los medios, recursos, estrategias y elementos didácticos que se pueden utilizar para que las niñas y los niños obtengan el proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo y adecuado para su formación. Estas herramientas pueden ser muy variadas y se adaptan a las necesidades y particularidades de cada individuo. El enfoque educativo Reggio Emilia surge en Italia tras la Segunda Guerra Mundial con una propuesta educativa del pedagogo Loris Malaguzzi en 1950. Loris Malaguzzi defiende que el conocimiento que adquiere el alumnado debe realizarse a través de la observación y la experimentación,
potenciando así su creatividad. Se basa también en la pluralidad de cada niño, en sus capacidades y características, destacando que hay infinidad de estilos de aprendizaje y que cada uno de ellos lleva a adaptarse a la propia persona. Debemos dejar que los niños sean niños. Ellos aprenden un montón de sus pares y los adultos aprendemos de los niños estando con ellos. Los niños aman aprender entre ellos y aprenden cosas que no sería posible aprender de interacciones con adultos. Malaguzzi, 1993. La filosofía Reggio Emilia representa una experiencia política, social, cultural, ética, estética y pedagógica que moviliza la construcción de una cultura de la infancia. Infancia que tiene derecho a ser dignificada desde la educación como un bien común, como un derecho, como una responsabilidad ciudadana de la colectividad y de los niños como seres humanos. La educación inclusiva busca que todas las niñas y los niños tengan una educación de calidad, con personal idóneo, partiendo de la cultura, la diversidad, la igualdad y la justicia social, sin discriminación, promoviendo la participación activa de todas las niñas y los niños en el aprendizaje y el desarrollo, fomentando su socialización y habilidades sociales desde una edad temprana. El significado del término educación inclusiva en la práctica ha resultado ser algo confuso debido a varios factores. Uno de ellos es que siguen asociando con prácticas integradoras y la educación inclusiva no cuenta con una definición que pueda generalizarse, ni prácticas definidas, pues estas serán determinadas según los aspectos culturales, económicos, sociales presentes en cada uno de los contextos escolares. El carácter específico de la definición de cada sistema es único, ya que es necesario tomar en cuenta las circunstancias locales, la cultura y la historia. Echeita y Ainscow, 2011. Esto quiere decir que no será la misma concepción de inclusión para el sistema educativo de un país que para otro, ni de una escuela que para otra. El concepto de educación inclusiva ha generado diferentes posturas y prácticas al interior de los centros escolares, debido a que no se cuenta con parámetros, estrategias y prácticas que puedan generalizarse. Sin embargo, en algo en que lo que diferentes estudios o investigadores sobre el tema coinciden, es que con el enfoque de educación inclusiva se pretende mejorar la calidad educativa y especialmente favorecer la participación en el desarrollo de la educación de todas las niñas, los niños y los jóvenes, que por motivos de cultura, lengua, género, nacionalidad, capacidades y condiciones sociales habían estado al margen del ejercicio de este derecho. Scliar, 2009. La educación inclusiva se ha convertido en un tema recurrente en diferentes espacios de diálogo y formación. Además, en una realidad en las aulas de clase, debido a que cada vez es más latente la diversidad que la habita. El principal reto de este centrado es propiciar cualificación docente para que conozcan y reconozcan la diversidad y las múltiples formas de generar procesos dentro y fuera del aula. A partir de la formación se derrumba una gran barrera que es la actitudinal. Ceballos, 2023. Si los primeros respondientes de nuestras niñas y niños de primera infancia comprendemos con claridad qué es la educación inclusiva, generaríamos una educación sin barreras, forjando lazos y procesos sin violentar los derechos de ninguna persona, desaprendiendo para aprender y construyendo caminos con diversidad. Durante esta etapa de la primera infancia, el desarrollo integral de las niñas y los niños es fundamental para el óptimo crecimiento. Por tal motivo, es indiscutible que crezcan en espacios seguros, en donde se les garanticen entornos protectores y amorosos y se hagan cumplir a cabalidad sus derechos, ya que en estos primeros años los primeros respondientes somos los adultos, reconociendo el bienestar físico y emocional de cada uno de ellos.
Se entiende por primera infancia el periodo de la vida de crecimiento y desarrollo comprendido desde la gestación hasta los 5 años aproximadamente, y que se caracteriza por la rapidez de los cambios que ocurren. Esta primera etapa es decisiva en el desarrollo, pues de ella va a depender toda la evolución posterior del niño en las dimensiones motora, del lenguaje, cognitiva y socioafectiva, entre otras. Los autores Musen, Koger y Kagan, 1972, manifiestan que la psicología del desarrollo tiene como fines primordiales la descripción, la explicación y la predicción de la conducta humana, y de manera más especial el crecimiento y el desarrollo de la misma. Afirman además que el desarrollo que ocurre a edad temprana afecta la conducta posterior. Para poder llevar a cabo el proyecto de investigación, el enfoque metodológico que se aplica en este proyecto, que lleva por nombre el desarrollo psicomotor como herramienta pedagógica en la educación inclusiva en la primera infancia, es de tipo cualitativo, ya que la información capturada es analizada de forma puntual y profunda de los fenómenos estudiados. Según Hernández, 2009, una de las principales características que identifican al método cualitativo es la posibilidad de adaptación. Esto implica que se pueden hacer modificaciones conceptuales de acuerdo con la variabilidad que se presenta en el transcurso de la investigación, logrando un estudio más dispuesto y con los métodos y la recolección de la información no es complejo, ya que existe una colaboración importante entre los participantes y el investigador, realizando análisis por medio de la observación participante y las entrevistas, donde se enriquece el desarrollo psicomotor en la educación inclusiva en la primera infancia. El diseño que se aplicó para el proyecto fue la investigación-acción, ya que ésta busca generar cambios a través de un proceso cíclico de reflexión y acción. Implica identificar un problema en un contexto específico, planificar una intervención para abordar ese problema, implementarla y luego observar y reflexionar sobre los resultados obtenidos. Este proceso permite realizar ajustes necesarios para mejorar continuamente la práctica. La idea de investigación-acción fue desarrollada por Kurt Lewin en el periodo inmediato a la posguerra con un método de intervenir los problemas sociales. Lewin identificó 4 fases de la investigación-acción: planificar, actuar, observar y reflexionar, y la imaginó basada en principios que pudiera llevar gradualmente hacia la independencia, la igualdad y la cooperación. Por otra parte, Antonio Latorre en el 2003 define la investigación-acción como una indagación práctica realizada de forma colaborativa por el profesorado, con el objetivo de mejorar su práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión. Este enfoque implica reflexionar sobre las acciones humanas y las situaciones sociales que viven los docentes, buscando ampliar su comprensión de los problemas prácticos y modificar la situación educativa. Latorre destaca que la investigación-acción es cíclica, que incluye las fases de planificación, acción, observación y reflexión, y no solo busca mejorar la práctica educativa, sino también empoderar a los docentes y generar un cambio social. Kemis describe la investigación-acción como una forma de búsqueda autorreflexiva, llevada a cabo por participantes en situaciones sociales. Tiene mucha más lógica cuando los participantes colaboran conjuntamente, aunque con frecuencia se realiza individualmente y a veces en colaboración con gente externa. En la educación, la investigación-acción se ha empleado en el desarrollo del currículum escolar, en el desarrollo profesional, en programas de perfeccionamiento escolar y en la planificación de sistemas y normativas. Con la intención de lograr los objetivos planteados para este proyecto de investigación y con la realización de los instrumentos de recolección de información, se da solución a la pregunta de investigación: ¿cómo influye el desarrollo psicomotor como herramienta pedagógica en la educación inclusiva durante la primera infancia? La investigación es un campo dinámico y flexible, y la cantidad de fases pueden venir según la metodología específica utilizada. Identificar un problema, implementar una solución
y evaluar los resultados. Entonces hay 3 fases. Fase 1, identificación. En esta fase inicial se crea contacto con la población, se identifican las estrategias pedagógicas que promuevan el desarrollo psicomotor en los contextos de educación inclusiva. Fase número 2, implementación. En esta segunda fase se implementan las actividades psicomotoras que facilitan la integración y aprendizaje en la primera infancia por medio de sesiones que se llevan a cabo mediante las planeaciones pedagógicas. Y fase número 3, evaluar. En esta última fase se evalúan un conjunto de actividades psicomotoras que facilitan la integración y aprendizaje en la primera infancia por medio del análisis de los datos recolectados y se reflexiona sobre el impacto que hubo en el diagnóstico inicial. Para lograr obtener los análisis y resultados, se aplicaron diferentes técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Estos fueron diversos, se adecuaron según las necesidades y particularidades de los participantes y la investigadora. La observación participante. La investigadora se integra en el contexto de estudio para observar y documentar las acciones, interacciones y dinámicas naturales. La observación participante en el contexto de la investigación-acción es un método cualitativo donde el investigador se sumerge en el entorno que está estudiando para observar y documentar de primera mano las acciones, interacciones y dinámicas naturales de los participantes. No se trata de una observación pasiva desde afuera, sino de una participación activa, aunque con un rol definido para evitar sesgos. El investigador se convierte en parte del contexto, pero manteniendo una perspectiva analítica. Lewin, 1946, considerado un pionero en la investigación-acción, aunque no la nombra explícitamente así, incorpora elementos de la observación participante en su enfoque. La entrevista familiar. Mediante esta técnica de información se logró tener un mayor acercamiento a las familias, ya que las preguntas que se plantearon permitieron conocer un poco más de ellas. La investigadora la implementó para compilar información acerca de la historia de vida de las niñas y los niños y temas relacionados a la investigación que repercuten el problema de investigación. La entrevista fue elaborada en formularios Google Drive y compartida vía electrónica. De acuerdo con Bernard Aucouturier en el 2022, que nos invita a interpretar lo que expresan las niñas y los niños de sí mismos a través de las miradas, los movimientos y el acompañamiento en su crecimiento. Por tal motivo, la familia es el primer lugar de partida de las experiencias y lo exteriorizan desde su corporalidad. Mediante la caracterización familiar se lograron identificar múltiples factores de toda índole, partiendo del poco tiempo, atención y desinformación que tienen las madres, los padres, con sus hijas y sus hijos y a sus labores escolares, ya que pasan la mayor parte de su tiempo trabajando o en otras actividades y no los acompañan en sus procesos de desarrollo, desconociendo el valor de la educación inclusiva en la primera infancia, delegando como tal este rol a los docentes y cuidadores. La entrevista docente. Se elaboró con el fin de conocer las herramientas pedagógicas que las docentes de primera infancia aplican para obtener un desarrollo psicomotor acorde en cada una de las niñas y los niños, implementando la educación inclusiva en cada una de las experiencias, haciendo partícipes a las familias. La formación adecuada de los docentes es crucial para romper con el modelo tradicional de educación especial, que a menudo segrega a los estudiantes y los coloca en un enfoque individualista. Pilar Arnaiz, 2004. En la entrevista docente se puede determinar que hubo un impacto positivo, ya que por medio del juego, el arte, la exploración del medio y la literatura, se aplican diferentes herramientas para la educación inclusiva y la estrategia pedagógica de la primera infancia, apoyándonos principalmente en los ejes de la educación inicial, que son desarrollo social y personal, comunicación a través de lenguajes y movimientos y experimentación y desarrollo lógico, según el lineamiento pedagógico y curricular del año 2018.
El formato de planeación es donde la investigadora plasma las experiencias o actividades pedagógicas que se les van a realizar a las niñas y los niños con relación al tema que se desea fortalecer y siempre con un objetivo propuesto. Allí se encuentran los desarrollos a fortalecer, los ejes temáticos, partiendo de los pilares de la educación inicial. Cabe resaltar que para las niñas y los niños siempre se evidenciarán procesos en su desarrollo integral. El proyecto de investigación se crea para analizar el desarrollo psicomotor como herramienta pedagógica en la educación inclusiva de la primera infancia en un jardín infantil de la localidad de Suba, con niñas y niños de edades comprendidas de 1 a 2 años de edad. El objetivo de este proyecto es analizar el impacto de desarrollo psicomotor como herramienta pedagógica en la educación inclusiva de la primera infancia. La metodología que se aplica en este proceso es de enfoque cualitativo con un diseño basado en la investigación-acción. El proyecto se sustenta bajo 3 fases: identificar, implementar y evaluar, a través de la recolección de datos, aplicando diferentes instrumentos como la observación participante, entrevistas, planeación pedagógica y análisis fundamentado en las categorías. Como resultado, se sugiere diseñar un currículum que incluya actividades psicomotoras adaptadas a las edades de las niñas y los niños de la primera infancia, fomentando una educación inclusiva efectiva, donde las familias sean las primeras respondientes. Mediante la ejecución del proyecto de investigación, se llevaron a cabo diferentes actividades pedagógicas para las niñas y los niños, trabajando articuladamente con las familias del nivel de caminadores del Jardín Infantil Aures, teniendo en cuenta el desarrollo psicomotor como herramienta pedagógica para la educación inclusiva en la primera infancia. Como primer objetivo específico se identificaron las estrategias pedagógicas que promovieron el desarrollo psicomotor en contextos de educación inclusiva. Esto se llevó a cabo a través de la observación participante en el trabajo de campo, puesto que se tenía que determinar si habían falencias, en dónde las habían y con qué población. Por otra parte, con el segundo objetivo específico, se implementaron actividades psicomotoras que facilitaron la integración y el aprendizaje en la primera infancia, donde se trabajó articuladamente con las familias, se ejecutaron las distintas experiencias pedagógicas, se verificó el compromiso parental y educativo y se aplicaron diferentes instrumentos de recolección de información para poder obtener de esta manera un resultado. Para continuar, el tercer objetivo específico fue elaborar un conjunto de actividades psicomotoras que facilitaron la integración y el aprendizaje en la primera infancia, donde se obtuvo como resultado que las docentes implementan las actividades pedagógicas de acuerdo a las necesidades y particularidades de cada integrante del nivel, fortaleciendo de esta manera su desarrollo integral, aplicando distintas herramientas pedagógicas y flexibilizándose a los cambios que se deban hacer tanto en el aula como en la actividad. Como recomendación a futuras investigaciones, se sugiere diseñar un currículum que incluya actividades psicomotoras adaptadas a las edades de las niñas y los niños desde la primera infancia, fomentando una educación inclusiva efectiva, donde las familias sean las primeras respondientes, apoyadas por el equipo educativo de las instituciones y de esta manera se vea reflejada la corresponsabilidad. Muchas gracias.